Queridos hermanos, buenos días. Hoy tengo el privilegio de compartirles una pequeña exposición de la palabra de Dios, que para mí es de mucha honra poderles compartir el día de hoy, esperando que sea de mucha edificación para todos, como lo ha sido para mí esta exposición que les voy a compartir. Y bueno, en el nombre de nuestro Dios lo hago y espero que Dios ponga las palabras en mi boca, las palabras precisas, y que su propósito se cumpla en este día. Les invito a que hagamos una pequeña oración para ponernos en manos del Señor y poder dar inicio a esta exposición. Bendito y alabado Señor, cuántas gracias te damos, Padre nuestro, por este día. Muchas gracias, mi Dios, porque a pesar de que no podemos reunirnos de culto todos juntos, Señor, en un solo lugar, pues desde nuestros hogares lo hacemos y te rendimos adoración y alabanza, Padre. Gloria sea para ti, Señor, y alabado y bendito sea tu santísimo nombre, hoy, mañana y siempre. Te damos muchas gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, muchas gracias por acompañarme en esta oración y vamos a dar inicio comentándoles, hermanos, pues sobre todo por esta situación que el mundo está pasando. El Señor nos pide que no tengamos miedo, que, como le dijo a su pueblo, no teman, solo les estoy probando para que teman y me honren. Y eso es verdad. Dice, no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Y bueno, esto que está sucediendo, pues nos debe de dar miedo, no en sí por la pandemia, no en sí por la enfermedad que hay, sino que nos debe dar miedo dudar de Dios, dudar de nuestro Padre, de su poder, de su misericordia, de su protección, porque Dios lo que quiere es que estemos confiados a Él, que estemos ciertos de que Dios está junto a nosotros, que Él nos va a guardar de todo mal que nos pueda llevar a pecar contra Él, de todo mal que nos pueda llevar a reclamarle algo, a no aceptar su voluntad, de todo mal que pueda llevarnos a cometer errores que le ofendan a Él. Y eso, hermanos, tiene mucho que ver, o tiene todo que ver con la obediencia. Porque en este libro que vamos a ver, si gustan acompañarme en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, y de hecho en todo este libro de Deuteronomio, el Señor repite muchas veces, por propia palabra o por palabras de Moisés, que pongamos por obra. Estos mandamientos que hoy les doy es para que los pongan por obra, para que los practiquen, para que por medio de ellos puedan entrar limpios a la tierra prometida. Y bueno, nosotros tuvimos que creer en el Señor Jesucristo, tuvimos que aceptarlo en nuestra vida para comenzar a ser limpios, para comenzar a limpiar nuestra vida. ¿Para qué? Para poder entrar a la tierra prometida. ¿Y cuál es esa tierra prometida para nosotros, hermanos? Pues no es otra cosa más que nuestra nueva vida. Porque en nuestra nueva vida no podemos tener o hacer lo que antes hacíamos, tener las prácticas que antes teníamos, las adicciones, los vicios,
las costumbres negativas que teníamos antes. Entonces tuvimos que ir siendo limpiados para poder vivir plenamente esta nueva vida, este nuevo estilo superior de vida que Dios nos ha dado. Porque no podemos negar que el Señor nos ha traído a una nueva vida, una vida hermosa, una vida llena de amor, de paz, de tranquilidad, a donde hemos desarrollado o estamos desarrollando el fruto del Espíritu, ¿sí? A través de su palabra, a través de ponerla por obra, a través de haberla creído. Y miren, vamos a leer Deuteronomio 4, a partir del versículo 1. Dice: ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica, y así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. Y esto, bueno, esto es clarísimo porque esa es una condición, es una condición, dice, para que los pongan en práctica, y así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. O sea, no sus mandamientos, sus preceptos y sus normas no son nada más para tenerlos como una sabiduría humana, una sabiduría intelectual, sino es para tener un conocimiento pleno de Dios, y a través de la obediencia, a través de obedecerlo y ponerlos en práctica, esos mandamientos, entonces es como podremos vivir y podremos habitar en esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Y esto es algo que no podemos menospreciar. ¿Cómo se menosprecia la palabra de Dios? Pues haciendo omisión de algunos mandamientos, porque pues sí, a lo mejor no adulteras, a lo mejor no robas, a lo mejor no mientes, o no mentimos, o no hacemos tal o cual cosa, pero a veces nos damos el permisito, la libertad de hacer tal o cual cosa negativa. Y eso pues, eso es hacerlo a medias, eso es practicar la palabra de Dios a medias, lo cual Dios no nos da su palabra para que la practiquemos a medias, porque habla de los preceptos y de las normas, y un precepto es una orden, una norma es una regla que hay que seguir, una regla que están puestas para caminar como se debe, para caminar de frente, para caminar hacia adelante, no hacia los lados, no hacia atrás. Entonces por eso dice: escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica, y así, y solamente así, vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. ¿Y por qué les dice todo eso? Porque a través del peregrinar en el desierto es cuando les da estos mandamientos. Y por eso les dice en Éxodo 20:20, dice: no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces están a prueba con esos mandamientos, y por eso les dice: y así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les da en posesión. Dice: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Dice, porque ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal-peor, y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Entonces
quiere decir que no todos entendieron, o no todos entendieron la palabra de Dios, los mandamientos, porque no todos los pusieron por obra, no todos los pusieron en práctica. Por eso dice, pero ustedes, versículo 4, pero ustedes los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios todavía están vivos. Y eso quiere decir, hermanos, que si nosotros somos fieles a la palabra de Dios y nos esforzamos en poner en práctica su palabra, sus mandamientos, pues tendremos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado porque no todos los que escuchan la palabra de Dios son justificados. Miren, acompáñenme a Romanos 2. Nada más vamos a leer un versículo, 2 versículos. Romanos 2:13. Porque miren, dice, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Entonces, por eso acá en Deuteronomio les dice, y ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor, y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Entonces, bueno, queremos vivir una vida abundante, una vida en abundancia de bendiciones, abundancia de bienestar espiritual con nuestro Dios. Pues vamos a seguir sus normas, vamos a seguir sus preceptos, sus mandamientos, que no es fácil, eso está comprobado. Pero precisamente, como decía un anunciante hace muchos años en la televisión, si las cosas que valen la pena se hicieran fácil, cualquiera las haría, pero no es así con la palabra de Dios. No cualquiera cumple la palabra de Dios. Solamente aquel que quiere ser fiel a su Dios, solamente aquel que quiere ser disciplinado en su vida cristiana, en su vida espiritual, es quien se va a esforzar por cumplir la palabra de Dios. Y eso, bueno, pues eso agrada al Señor. Ese tipo de vida alaba al Señor. Y bueno, al Señor le gusta que seamos obedientes. Y bueno, a través de esa obediencia y de poner en práctica la palabra de Dios, también suceden muchas cosas que le agradan a Dios, porque nosotros tenemos que ser ejemplo para todo el mundo, porque estamos bajo una nube de testigos tremenda. Estamos en el ojo del huracán, y más cuando profesamos ante nuestros vecinos, ante la gente, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Pues debemos de ser ejemplo. ¿Y ejemplo cómo? Por medio de la obediencia. Miren, vamos a leer aquí mismo en Deuteronomio 4, a partir del versículo 5, dice así: miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor. Está hablando Moisés. Mi Dios dice: miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Dice: ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros
de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Y es cierto, hermanos, es cierto, porque sin juzgar, sin criticar las otras creencias que conocimos, que a lo mejor practicamos alguna vez o que hemos sabido, pues en algunas creencias se dan libertades los fieles, libertades que ya no deberían de darse y que nosotros no podemos darnos las libertades que antes teníamos. ¿Por qué? Pues porque menospreciábamos esa fe, menospreciábamos las imágenes en las que creíamos muchos, menospreciamos la palabra que nos compartían, palabra de hombre que nos compartían, menospreciábamos incluso los consejos de los padres, los consejos de los hermanos mayores, y vivíamos como queríamos. Éramos pues como todo el mundo, desobedientes, groseros, y no nos podían decir nada porque nos ofendíamos. Pero hoy nosotros debemos de ser ejemplo por medio de esa obediencia, porque que la gente vea cómo hablamos, cómo pedimos las cosas, cómo nos expresamos de los demás, cómo ayudamos a otros, cómo somos amables. Y eso no de nosotros, sino es un don de Dios que nos ha dado para vivir esa vida de excelencia, esa vida abundante. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, la gente alaba a Dios sin saberlo, alaba a Dios porque dicen, mira ese hombre cómo es ese señor bien amable, cómo se expresa, cómo habla bien de los demás. Esa mujer, mira, pues yo nunca la he visto que ande de chismosa, que nunca la he visto platicando en la calle con otras mujeres o hablando cosas impropias. Esa mujer es muy educada. Entonces todo eso alaba a Dios. Con esas expresiones de la gente alaba a Dios. Pero cuando se nos olvida o nos damos la libertad de decir cosas que no convienen, pues eso va contra Dios. Y los comentarios de la gente pues lastiman al Señor, porque se expresan pues no mal, sino con la realidad. Mira, habla de la palabra de Dios, míralo cómo es. Habla de la palabra de Dios y es bien criticón, bien grosero. Entonces debemos de tener mucho cuidado con nuestra vida. Debemos ser muy responsables con nuestra vida espiritual para que podamos ser ejemplo a los demás. Y dice el versículo 7, ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Pero tengan cuidado, tengan mucho cuidado, porque pero tengan cuidado y se presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. ¿Qué han visto nuestros ojos, hermanos? ¿Qué han visto nuestros ojos? ¿Qué hemos escuchado con nuestros oídos? El cambio que Dios ha hecho en nosotros. Yo me acuerdo cuando comenzó a darse el cambio en mí, mis hermanos y mis parientes se admiraban de que yo ya no hablaba yo como antes, se admiraban de que ya no hacía yo
tal o cual cosa. Y aparte de que se admiraban, pues, se burlaban, pero eso me hablaba de mi cambio, porque el cambio lo empezaron a notar los demás, no yo. Ya cuando yo escuché esos comentarios, entonces yo mismo empecé a ver mi cambio. Y yo mismo empecé a poner más énfasis en mi vida espiritual. Y que costó mucho trabajo, costó muchos años, sí, pero el Señor me ha ido prosperando en sabiduría, para poner su palabra por obra, en sabiduría intelectual también, y en sabiduría para animar, para redarguir incluso a otros, para compartirles de la palabra de Dios. Y ese es el crecimiento que Dios quiere que tengamos, y ese es el propósito de Dios en nuestra vida, que seamos de bendición para otros y que seamos de alabanza para Él con nuestra vida. Y bueno, también lo que nos tiene que llevar al conocimiento pleno de Dios es que en estos tiempos que ha habido muchos problemas, el mundo en qué se enfoca y las noticias en qué se enfocan, hermanos, ¿a qué le dan tanta importancia? Si ustedes ven las noticias, hablan de la pandemia, pero lo que más le preocupa al mundo es el dinero. Eso es lo que más le preocupa al mundo, es el dinero, y que se pierden tantos empleos, y va a haber una crisis, y que no hay dinero, y eso es lo que le importa al mundo, hermanos, cuando a nosotros no nos debe de preocupar eso, porque el Señor nuestro Dios nos ha dicho que a nosotros no nos ha faltado nada, ni en esta pandemia, ni antes de esta situación, porque el Señor siempre nos ha de proveer y siempre nos ha provisto. Miren, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, lo que le dice a su pueblo, al pueblo de Israel en el desierto. Y dice: bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes, dice, y no les ha faltado nada. A ver, ¿qué era lo que habían emprendido los israelitas en el desierto? Más que obedecer, más que se movía la nube y se movían ellos, se paraba la nube y se paraban ellos, y eso, bueno, pues eso era emprender y poner en práctica la obediencia y poner en práctica las órdenes de Dios. Pero el Señor es bien claro cuando dice: y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Y así va a ser, hermanos, así va a ser, y así ha sido, porque estamos caminando en un desierto muy grande, a donde nuestro Dios nos está probando nuestra fe, está probando nuestra obediencia a Él, y está probando nuestro amor a Él, está probando nuestra confianza. Y hoy en estos tiempos es cuando debemos de poner en práctica esa fe, es cuando debemos de poner en práctica esa confianza en nuestro Dios y decirle: sí, Señor, está bien, hágase tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi trabajo. ¿Por qué? Porque Él nos ha de proveer como siempre lo ha hecho. ¿Sí? El Señor, su Dios, dice, ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Y nada les faltó, hermanos, a ese pueblo santo adquirido por Dios en el desierto. A todos aquellos que fueron fieles y que aún vivían. Así les dice en el capítulo 4. ¿Sí? Más todos ustedes, dice, que todavía están vivos.
Y nosotros, hermanos, mientras no nos vayamos con el Señor aquí en este mundo, es como debemos caminar. Caminar en obediencia, caminar en confianza, ciertos de que el Señor está a nuestro lado, ciertos de que Dios está pendiente de nosotros y ciertos de que no nos va a faltar nada, como no nos ha faltado nada, hermanos. Desde siempre, desde que conocimos al Señor y nos adoptó como hijos de Él, cuando nos hizo justos ante Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no nos ha faltado nada, hermanos. Quizá muchos ya no ganamos lo que ganábamos, o lo que quisiéramos ganar, o lo que quisiéramos tener. Ya no tenemos el mismo poder adquisitivo que teníamos. Quizá otros tenemos más poder adquisitivo ahora, ¿sí? Pero también para eso se necesita inteligencia y se necesita poner delante de Dios esa prosperidad que el Señor pueda traer a nuestra vida. ¿Para qué, Señor? ¿Qué quieres que haga con esta prosperidad? Y no nada más guardarnos y guardar esos bienes o esos dineros, si estamos hablando de dinero, guardarlos y atesorarlos, sino ¿para qué es todo esto, Señor? ¿Para qué? Y el Señor nos va a mostrar para qué es. Si es para ayudar a alguien, si es para una necesidad que todavía no nos llega a la necesidad, pero que nos puede llegar. Si es para curarnos de algo, para hacernos, no sé, algún bien físico, porque a lo mejor muchos no hemos ido al dentista por falta de dinero. El dentista no es barato, pero si el Señor te está prosperando, pues a lo mejor es para que ya te cures, para que ya te arregles, para que estés mejor físicamente, saludable, porque el Señor quiere un pueblo sano. Entonces, hermanos, pues me llama mucho la atención cuando dice, pero cuidado. Y sí, cuidado, porque dice en 1 Corintios 10 que cuidemos de no caer. Sí, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces no debemos de descuidarnos. Y miren, yo platicaba con un hermano en los días pasados, y platicábamos y acerca de que pues, no nos estamos reuniendo, acerca de que pues ya quisiéramos, ¿no?, saludarnos, abrazarnos, convivir, tomarnos un refrigerio juntos en la iglesia, en nuestro lugar de reunión. Pero llegamos a la conclusión de que son los tiempos de Dios. Llegamos a la conclusión de que si somos cristianos responsables de nuestra vida espiritual, pues no va a pasar nada, hermanos. Debemos de estar contentos, debemos estar gozosos, porque haciendo nuestros devocionales, haciendo nuestras lecturas diarias, nuestras oraciones, intercediendo por otros, buscando hacerle el bien a otros, buscando a quien compartirle, es como vamos a estar vivos y vamos a estar alimentándonos y vamos a estar vigentes, porque no podemos retroceder, no podemos pararnos, porque la vida cristiana es como una escalera eléctrica que va hacia arriba, que va hacia abajo, perdón, tú la vas subiendo al revés, y si te paras, pues te regresas. Y espero que a nosotros no nos sucede eso, hermanos, porque yo confío en que todos los que estamos en Betel somos gente madura en el Evangelio, y que Dios nos va a sostener, y Dios nos va a tener en contacto unos con otros, edificándonos, animándonos, y bueno, eso es lo que yo quería compartirles. Y hermanos, pues espero que muy pronto, en unos 2-3 meses, ya nos podamos reunir y que todos los que hemos pertenecido a Betel, hermanos, estemos de nuevo ahí. Porque déjenme decirles una cosa, hermanos. Esto es nada más un comentario que yo les hago. Si le estaban apartando su diezmo al Señor, y quiero que lo piensen, quiero que reflexionen acerca de ello, y que el Señor les ponga en su corazón la verdad. Vamos a orar.
Bendito y alabado Señor, pues cuántas gracias te damos, Padre nuestro, por esta pequeña exposición, Señor, que me has permitido compartir, mi Dios. Muchas gracias porque hablaste a mi vida muy fuertemente a través de este libro de Deuteronomio, Señor. Y Padre, pues te doy gracias por ello, porque tú, Señor, quieres que yo crezca más, que sea más obediente, Señor, y que pueda yo estar firme, Padre, en tu palabra, en la fe. Y te doy gracias por ello, mi Dios. Te ruego que muy pronto, Señor, ya nos permitas reunirnos, que nos permitas vernos y gozarnos y cantarte alabanzas juntos y escuchar de tu palabra todos reunidos, mi Dios. Hoy te doy muchas gracias, Padre, y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.